En este año 2024 queremos que seas parte de nuestra iglesia Centro Cristiano Jericín Central. En este año 2024 estamos declarando como iglesia que en Dios haremos proezas y que Él apartará a nuestros enemigos, así como lo dice en Salmos 60:12. Estás invitado a nuestras reuniones dominicales los días domingos, donde exaltamos y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, amados hermanos. Mi nombre es Idania Ferrufino. Bienvenidos a su programa Bendecidos para Bendecir. Como siempre, es un honor y un gran privilegio estar aquí con todos ustedes, llevando las buenas nuevas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, pues estoy acompañada de mi esposo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Bendecidos para Bendecir. Para nosotros es un honor el poder compartir con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Marvin Eljar Caría Flores y qué bendición, porque hoy sabemos que Dios va a hablar a tu vida. Así es, pero antes de dar inicio a lo que tenemos preparado, pues quiero recordarles que nos sigan en nuestra página Centro Cristiano Jericín Central para que puedan estar informados de todo lo que se hace en la iglesia a través de Facebook, Instagram, al igual la radio, la 1000 AM de la bendición, para que puedan también escuchar los live que se hacen también todos los domingos en el segundo culto sobre la prédica que se enseña cada uno de estos días ya mencionados, para que ustedes pues puedan estar informados y puedan acompañarnos escuchando la palabra del Señor. Y siempre invitarles a nuestra amada iglesia todos los domingos en nuestros dos cultos, el primero a las 8 de la mañana y el segundo a las 10:30. Así es, y bueno, el día de hoy traemos una palabra que lo vamos a hacer a estilo podcast. Vamos a conversar con mi esposa y también con ustedes, ¿verdad? Hablando acerca de un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Y hay cosas que hay que mencionar y que siempre llegan oportunamente en algún momento de nuestra vida. El tema de hoy se llama Un banquete con el rey y habla específicamente del libro de Esther. Esther es uno de los libros de la Biblia que, para los que no saben, habla mucho de una mujer, caso o cosa que no ocurría en el tiempo bíblico, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Pero este libro es muy interesante porque habla de cosas que nos pueden bendecir. Entonces, vamos a ir narrando, no específicamente vamos a leer todos los capítulos, ni siquiera a veces los versículos leídos, sino que lo vamos a narrar, lo vamos a recordar y aplicarlo a nuestra vida. El tema, repito, se llama Un banquete con el rey. En el tiempo antiguo, cuando se construyó el primer templo de Israel, el pueblo de Babilonia lo conquistó con Nabucodonosor. Luego pasaron en una sucesión de reyes y el pueblo medo-persa fue quien conquistó a Babilonia, pero antes de conquistarlo, muchos del pueblo de Israel se fueron cautivos hacia Babilonia, y una vez que los medo-persas conquistan Babilonia, se llevan también parte del pueblo de Israel hacia Persia. De hecho, ellos eran prácticamente los dueños de ellos porque los colonizaron. ¿Qué sucede? Que en ese momento, tiempo específico, contexto específico de la Biblia, o del tiempo, o de la historia, había una serie de situaciones. Estaba un rey que se llamaba Asuero, típico rey que las mujeres podrían decir, este es el modelo de telenovela. De hecho, nosotros miramos esa serie con mi esposa, en una serie muy bonita de 10 capítulos, tal cual como lo narra en la Biblia. Y era muy guapo, ¿verdad? El actor de Asuero, más o menos, alguien, no lo digo por mí, pero en la serie usaba barba, era fornido, era musculoso, pero era un rey noble, era un rey que, a pesar de que no tenía necesariamente a Dios como el centro de su vida, era un rey muy sensato. ¿Qué pasa? Que sucede algo con su esposa, la reina Vasti. Él la manda a llamar, están en un banquete, en una fiesta,
y ella decide no ir a donde la manda a llamar el rey porque estaba en un banquete con sus doncellas. Entonces el rey se ofende porque lo dejó avergonzado delante de todos sus invitados. Él la manda a llamar para que vieran su belleza, dice la Biblia, y para presentarla, para pasar un momento ameno, y ella se negó a hacerlo. Para no hacer larga la historia, y esto lo cuenta desde el primer capítulo de la Biblia, él la deshonra. Entonces viene Asuero y consulta, a sus consejeros, podríamos decirlo así, qué hacer. Entonces le dijeron que no, que realmente esto no podía pasar, que era una falta de respeto y que prácticamente la sacara del reino. Tuvo que hacerlo y se queda soltero el rey Asuero. O sea, ya era él el partidazo que todas las mujeres quisieran tener, ¿verdad? En ese tiempo no era tan desarrollado el modelaje como ahora, que hablamos actualmente de Miss Universo, de Miss Honduras en este caso, ¿verdad? O de Miss cualquier otro país. En ese caso no es que existía Miss Génesis, Miss Esther, no. En ese tiempo era un grupo de doncellas, pero eso se practicó porque le recomiendan al rey que tiene que tener una reina, una sucesora de Basti. El rey mira a muchas mujeres, en ese tiempo literalmente tenían que ser vírgenes. Imagínense usted como un concurso de belleza, aquel montón de mujeres guapas, y el rey tenía que escoger a una. Y usted dirá hasta este momento, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con un mensaje? Déjenme avanzar. Resulta que dice la Biblia que el rey mira a esta mujer, esta muchacha, esta joven, esta mujer. El nombre de ella en hebreo era Adasa. Adasa significa flor de mirto, que habla de la esperanza, de la paz y del amor. Pero Adasa tenía a un primo hermano que se llamaba Mardoqueo. Entonces Mardoqueo le pide a Adasa que no diga que viene de un pueblo como el pueblo judío, porque probablemente ahí iban a entrar en una controversia tanto de nacionalidad, de identidades, y tal vez no le hubieran permitido poder llegar a ser lo que logró ser. Pero qué impresionante que cuando Mardoqueo le dice esto, no solo era en el aspecto del cuidado de Esther, sino que Dios tenía un plan. Pero déjenme avanzar. Resulta que dice la Biblia que cuando Asuero mira a Adasa y se cambia el nombre de Esther, dice que la vio y la vio muy hermosa. Ahora imagínense ustedes a Gal Gadot, creo que se llama, la Mujer Maravilla, los chicos, los varones que nos están viendo, algo así era Esther. O sea, verla era una mujer imponente, guapa, bella. Pero aquí viene la primera palabra. No solo era en el aspecto físico, hay personas que tienen lo que se llama gracia de Dios. Y la gracia de Dios no solo es desde el aspecto físico, desde la belleza natural de un ser humano, porque, amor, si somos realistas, personas que nos están viendo, hermanos, hermanas, la belleza es relativa. Así es. O sea, a mí me encanta mi esposa, pero a otra persona puede ser que no. O yo le gusto a ella, le encanto porque soy el esposo, pero a otra persona puede ser que no, y no. Ella me ve como muy guapo, yo la veo muy linda, pero otra persona puede ser que le guste otro tipo, a unas rubias, a otras morenas, a otras delgadas, a otras altas. Cada quien tiene su forma de percibir subjetivamente la belleza. Entonces yo no estoy hablando meramente de la belleza física nada más de Esther, porque sí era muy hermosa. Estoy hablando de la gracia de Dios. De parte de Dios. Y la gracia de Dios no solo se consigue desde el aspecto físico, la gracia de Dios viene de tener una intimidad con Dios, viene de poder impactar con que alguien nos vea y diga, este o esta tiene algo que yo no sé qué es, porque muchos no lo saben describir, pero que es la gracia del Señor. Amén. Y es la gracia de Dios, y la gracia de Dios no solo se utiliza para caerle bien a alguien, se utiliza para cumplir un propósito del Señor. O sea, lo que tú tienes y portas de parte del Señor, a otra persona le va a agradar, o lo va a ver, o lo va a notar, o lo va a identificar, pero es para cumplir un propósito especial de parte de Dios. Entonces imagínense que Asuero ve a Esther y vio gracia delante de Dios. Vio gracia al punto que dice la Biblia que fue la que le pareció más hermoso. O sea, quedó impactado a primera vista Asuero. Y desde ahí empezó su corazón a maquinar, o a su mente a pensar, me imagino yo, en estar viendo a esta mujer. Nosotros debemos de aprender a conservar
a identificar, a buscar la gracia de Dios, a pedir la gracia de Dios. Porque eso es importante en este tiempo en el cual estamos y que lo necesitamos desde que nosotros portamos algo de parte de Dios para ser de bendición a las personas. Alguien te puede ver en la calle y, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que nos han reconocido por el programa. Eso es gracia de Dios. Amén. O, por ejemplo, vas, en este caso, hablando de los adolescentes, a tu centro de estudio y tienes algo que alguien ve y que identifica como que tienes un bonito carácter, que eres inteligente, eres sabio, eres sabia. Aparte puede ser hermoso para las otras personas. Eso es gracia de Dios. Y eso generalmente tú tienes que utilizarlo a favor tuyo para bendecir a otros, para ayudar a otros. No para creerte más que nadie, ni tampoco ensorbecerse al punto de que creo que yo me las sé todas y que yo puedo todo. Entonces, la gracia de Dios hay que buscarla, hay que conservarla. Dice la Biblia que cuando Moisés bajó de estar en la presencia de Dios, en una de esas que estaba platicando Moisés con el Señor, su rostro se le iluminaba y no lo podían reconocer de tan brillante que estaba. ¿Qué era eso? La gracia de Dios. Nosotros tenemos que saber portar la gracia del Señor, que se note que pasamos en la presencia de Dios, que se note que cuando hay problemas estamos tranquilos, que se note que cuando la situación se pone difícil estamos en paz, como es el nombre de Adasa, que se note que realmente portamos algo que la gente no sabe a ciencia cierta qué es y que lógicamente, amor, viene aunado a la integridad, a la honestidad, a la transparencia. Y eso no es fácil porque no somos perfectos, pero la gracia de Dios ayuda a que nosotros podamos vernos como alguien el cual Dios puede usar para un canal para otros. Así es, amor. Agregando lo que usted nos está compartiendo, es bien interesante porque realmente esa gracia que Dios nos da, debemos de cuidarla y apreciarla porque somos un testimonio vivo para muchas personas. No necesariamente tenemos que decir soy cristiano para que los demás vean esa gracia o vean eso de parte de Dios y que nosotros podamos tener ese respaldo también. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces a mí me ha pasado que se me acercan compañeras, amistades, de repente solo es que me quieren abrazar. O cuando las abrazo y dice, ay, qué rico, no sé, sentí un abrazo bien, bien bonito, bien, bien sincero. Entonces le digo, no, es un abrazo de parte de Dios, porque sí, hay que decirle, ¿verdad? O cuando alguien se nos acerca también y tiene esa confianza de expresarnos alguna situación que está pasando para que le demos un consejo. Eso solo se puede dar a través de la gracia del Señor, pero aquí viene lo importante, que nosotros también debemos ser leales con esta persona, orar, ser sabios y sobre todo pedirle a Dios este discernimiento para dar el mejor consejo de parte de Él y que esta persona se sienta en confianza, que no sienta que somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que está obrando. Así es, y la gracia de Dios, como les dije al principio, hay que conservarla. Amén. Daniel, Azarías, Ananías y Misael eran, dice, 10 veces mejor que todos los sabios del rey. Conservaban lo que Dios les había dado y se miraban se miraban resplandecientes aún, solo comiendo ciertas cosas porque no se querían contaminar. Y este es otro punto. Para mantener la gracia de Dios no hay que contaminarse, hay que esperar en el Señor todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Esther pudo haber aprovechado su belleza, amor, para poder andar con cualquier muchacho que ella quería, aunque en ese tiempo era más difícil porque tenía muchas limitantes, no como ahora, no eran tan libertinos, pero pudo haber aprovechado y decir, ¿y qué me importa a mí? Si puede tener cualquier mujer, yo me voy para otro lado, y tal vez se hubiera lanzado, porque eso sí se podía, qué sé yo, a las fiestas, a la borrachera, a hacer lo que ella quisiera, pero ella supo ser prudente. Y ahí empieza lo primero, la gracia de Dios. Continuemos con la historia. La historia continúa y para los que ya saben lo que es el libro de Esther, a quien realmente escoge a suero es a Esther. Y wow, la princesa, la guapa, la hermosa, la que tiene la gracia de Dios se convierte en la reina de Persia, siendo judía.
Dígame si eso no es gracia de Dios. Así es, porque en ese tiempo era Dígame si eso no es gracia de imposible. Dios. Y Claro Mardoqueo que al sí. principio no le decía que mintiera, lo que le decía es que tuviera prudencia. Eso también es parte de la gracia de Dios. Ella se mantuvo íntegra, luego, bueno, se casan con Asuero, y aquí viene lo siguiente. En ese tiempo, bueno, de hecho todo el tiempo que hubieron reinados había muchos banquetes. Y los banquetes de los reyes, de hecho las fiestas incluso de los judíos duraban días, hasta podía durar mes o meses, no era de un solo día u horas, eran banquetes grandes y banquetes con grandes porciones de comida, de frutas, de vino y de otros tipos de alimento, el cual la gente cuando decía el rey va a lanzar un banquete, wow, o sea, vamos porque ahí vamos a encontrar lo que queremos, ¿verdad? Era lo máximo. Era lo máximo, eran banquetes espectaculares. Resulta que había una persona que se llamaba Amán, porque volvemos a la gracia. Siempre que tú tienes gracia de Dios, vas a provocar celos, vas a provocar envidias, vas a provocar pleitos entre otras personas que ven la gracia de Dios en tu vida, pero no la aceptan, que son dos cosas muy diferentes y te van a querer perjudicar. Entonces viene Amán y Mardoqueo, el primo hermano de Esther, era portero del palacio. Entonces todos, cuando Amán pasaba, porque tenía un cargo importante, les incito a que lean la Biblia para que sepan de qué estoy hablando, pues no se los voy a descifrar todo para motivarles a leer. Cuando él pasaba, todos se inclinaban ante Amán, menos Mardoqueo. Y entonces los demás, ahí viene lo que les comento, la gracia de Dios, le dijeron, mira, todos se inclinan ante vos y este hombre no. ¿Y por qué será? Pregunta Amán, con mala intención, por supuesto. Es que él tiene a otro Dios y él no los ve a ustedes como lo que realmente son. Le dijeron estas personas, no te ven a ti como máxima autoridad. Y no es que a Mardoqueo no lo mirara como máxima autoridad, pero inclinarse ante otro ser humano significaba para los judíos en ese tiempo idolatrar y poner en el lugar de Dios a cualquier otro hombre. Y eso no lo hacía Mardoqueo. Vino Satanás, la Biblia no lo menciona así, pero estoy seguro por el nivel de rencor y odio que creó en este hombre. ¿Y de dónde es ese Mardoqueo? Judío. Crea un odio no solo en Mardoqueo, sino en todo el pueblo judío y lo quiere exterminar. Dígame si no es cierto que siempre, y aquí no me voy a poner yo de defensor del pueblo de Israel, pero se ha querido exterminar ese pueblo. Y hasta el día de hoy Dios sabe por qué no se ha podido. Hitler quiso hacerlo. Y fue un odio tan horrible que ya sabemos todo lo que pasó en el Holocausto. Entonces, Amán le dice a Asuero que está pasando lo que les acabo de comentar, que no se quiere inclinar ante él y todo, le ensucia la mente a Asuero y le dice que extermine a todo tipo de judío que encuentren por allí, en Persia. Pues resulta que las cosas se ponen muy tensas y en uno de los banquetes del rey viene Mardoqueo y le dice a Esther, Esther, ahora tienes que usar, se los estoy parafraseando, tienes que usar tus influencias para poder liberar al pueblo. Nos quieren exterminar, Esther. Ve, le dice Mardoqueo, y Dios no te puso en este tiempo para que tú puedas cumplir un propósito y el pueblo no perezca. Miren qué interesante. O sea, ya le damos más forma a la historia. La gracia que Dios puso en Esther, por su belleza física, después espiritual, iba a ser usada con un propósito mayor, con algo para liberar al pueblo. Y viene Esther y le dice, pongámonos en oración, en ayuno, 3 días, todos ustedes, todos nosotros, incluso mi doncella y hasta los animales. ¡Guau! ¡Qué increíble eso! Se van a dedicar en ese tiempo a Dios. Y aquí yo quiero llevarlos a este punto. ¿Qué área de tu vida sientes que te está afectando, que ya no puedes ni orar, que ya no puedes ni ayunar? A veces nosotros vemos las cosas muy superficiales desde el punto de vista humano, que queremos resolverlas a nuestro propio criterio. Un matrimonio que se enfrió, la muerte de un familiar, te quieren despedir de tu trabajo, no te aumentan el sueldo, ese negocio que no crece, esa beca que no te sale, no encuentras al amor de tu vida, ese ministerio que no surge.
tienes un familiar enfermo, tú estás enferma, de esas enfermedades fuertes como un cáncer, un SIDA, una enfermedad de muerte. ¿Qué necesitas hacer? Orar, ayunar, leer la palabra de Dios para fortalecerte. Y aquí quiero que hagamos un énfasis muy especial. Cuando nosotros oramos, el tipo de oración que nosotros hacemos debe de cruzar los límites de lo natural a lo sobrenatural. Amén. Nos han dicho que orar es platicar con Dios. O mejor dicho, nos han dicho que orar es hablar con Dios. Y sí, pero hablar con Dios no significa un monólogo. Por ejemplo, como lo que estoy haciendo ahorita yo. Aquí tengo a mi esposa, están ustedes. Ustedes no pueden hablar porque estamos viéndonos de cámara. Ustedes hacia acá y yo hacia allá. Pero yo sí puedo conversar con mi esposa. Pero miren cuánto tiempo llevo hablando yo solo. Ella no ha hablado nuevamente después de que participó. Y a veces así convertimos la oración nosotros en algo superficial. Empiezo y me voy al cuarto, tengo un problema y oro y hablo. Y es claro, desde el punto de vista espiritual, que si yo estoy orando, me paro de ahí y salgo de ese cuarto, salgo de esa sala, salgo de mi tiempo en relación con Dios, tengo que cambiar y tengo que salir diferente. Pero hay personas que no cambian. Entonces, aquí vamos a hablar varios puntos, amor. Primero, ¿cuánto es el tiempo de oración? No existe un tiempo. Hay personas que dicen, es mejor orar de madrugada porque la palabra dice en un salmo, de madrugada me buscarán, sí, la Reina Valera, pero otra versión dice, con intensidad del corazón me van a buscar. Si oras en la mañana, puedes orar en la tarde o puedes orar en la noche. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día, no solo en un tiempo, no solo en un momento. A veces hay oraciones que también pueden llevarte 3, 4, 5 horas y no quiero juzgar a quien lo hace así. Pero ¿cómo estamos orando? ¿Cuál es el nivel de la oración? La oración tiene que ser transparente. La oración tiene que ser con integridad. Decirle a Dios, Señor, hay diferentes tipos de oración. Está la oración de petición, que es la que generalmente hacemos, la oración de agradecimiento, la oración de alabanza, oración cuando cantamos cantos para el Señor. Pero muy pocos hacemos la oración del pecador. Y yo no quiero causar controversia, pero hay gente que dice, por ejemplo, vamos a un evento con jóvenes, ¿hiciste la oración del pecador para los jóvenes? Sí, y a veces no. Uy, no la hiciste, pero puede ser el último día de sus vidas. Bueno, pero es que la oración del pecador no es solo para aquel que no conoce a Cristo. Se lo decimos nosotros a los adolescentes. Es todos los días que yo me tengo que arrepentir de algo que hice, o que creo que no hice, pero sí hice, y que Dios no le agradó. Estoy siendo transparente delante de la presencia de Dios en esos tiempos de oración. Por eso es que a veces nosotros decimos como una persona que es cristiana puede ser mala, puede desearle mal a alguien, puede hacerle daño a alguien, puede ponerle, quiere serrucharle los pies o quiere ponerle estampones en su vida o quiere hacerle mal a alguien. Revisemos nuestro tiempo de oración. Porque una cosa es disfrutar de la presencia de Dios y otra cosa es hacer una oración religiosa. Entonces, ¿cómo debe ser mi tiempo de oración? Transparente. Llegar donde el Señor y decirle, Señor, tengo un montón de defectos. Ayúdame, cámbiame. Tengo este defecto, tengo lo otro. Porque es muy lindo cuando nos dice un profeta de parte del Señor y lo bendigo, o un pastor, o un líder. Mira, Dios me dice que vas a tener esto, que vas a tener lo otro, que vas a hacer esto, y nos encanta esa palabra. Pero cuando Dios nos dice, cambia, deja de renegar, perdoná, no seas soberbio, sé humilde, no seas orgulloso, orgullosa. Cuando uno está en la presencia de Dios, aprende a dejar eso y aprende a darse cuenta que la oración no depende de tiempo, no depende de palabrería, no depende de algo superficial que estemos hablando, conversando, porque muchas veces incluso la oración no se limita a hablar, se limita a escuchar. Yo a veces he estado en tiempos de oración en los cuales yo me quedo callado y no puedo hablar porque estoy llorando delante de la presencia de Dios, pero siento que el Espíritu se conecta al Espíritu. La Biblia dice que Ana, la mamá de Samuel, la esposa del Cana, del profeta Samuel, dice que no hablaba y movía su boca, sino que las palabras le salían del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera podía hablar de la angustia que tenía. A veces yo he estado angustiado y tal vez solo
5, 10 o 15 minutos en la presencia de Dios, y eso me basta para poder levantarme nuevamente y entender el propósito de Dios para mi vida. Entonces, aprendamos cómo debemos orar, así como lo hizo Esther, como lo hizo Mardoqueo y todo el pueblo que estaba afligido, y no dice la Biblia, lloraban todo el día y toda la noche. No estoy diciendo que es malo, pero no define un tiempo, sino la intensidad, la honestidad, la transparencia con la que ellos oraban. Así es. Sí, aportando a lo que usted nos está mencionando, realmente es importante ese tiempo para nuestro Señor Jesucristo, sobre todo ser sinceros, reconocer nuestros pecados y siento yo, ¿verdad? Siempre pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, nuestra alma y que todas esas dificultades que tengamos se las dejemos en las manos a Él. Porque ese es otro problema que ocurre normalmente. La persona ora y ora, pero realmente sigue cargada porque no quiere entregar, valga la redundancia, esas cargas a nuestro Señor. O sucede, amor, que no cambia. También. Una persona que pasa en la presencia de Dios cambia. Para bien, por supuesto. Si eres orgulloso, te vuelves humilde. O soberbio y te vuelves humilde. Si eres una persona egoísta, te vuelves siervo o sierva y te vuelves más preocupado por las necesidades de otros. Se lo dice a alguien que pasó por muchas situaciones. Pero Dios cambia, porque estar en la presencia de Dios cambia, por supuesto, para su gloria. Quiero que nos imaginemos algo en este momento. Si yo te llevara, digamos, por supuesto es una metáfora, y te dijera, te voy a regalar 15, 10 minutos con un banquete que nos tiene preparado Jesús. Pero el banquete va a depender de lo que tú quieras. ¿Cómo quieres ese banquete? Bueno, pónganse a pensar cómo lo quisieran. Y yo sé que si pregunto, ¿te gustaría tener un banquete con el Rey, con Jesucristo? Yo sé que muchos, sí, hermano, aleluya, ¿cómo que no? Claro que sí. Bueno, ¿cómo te gustaría tener ese banquete? Si ustedes me preguntan a mí o mi esposa me pregunta a mí me gustaría imaginármelo con una mesa grande, posiblemente con muchos invitados, que esté ahí David, que esté Daniel, los mismos Azarías, Ananías y Misael, que esté Moisés, que esté Josué. Muchas mujeres no voy a decir porque mi esposa, bueno, que esté Esther, pues. Pero sobre todo, que esté Jesús cerca de mí. Y si ustedes me preguntaran, ¿cómo quisiera que fuera ese banquete? Bueno, yo me imagino un banquete con un montón de pavo, de pollo, ahorita que ya viene cerca las fiestas, con muchas frutas, como se los dije al inicio, con vino, pero sobre todo, que el Rey esté ahí. Y si me preguntan, ¿dónde te gustaría sentarte? A mí me gustaría sentarme a la par de Jesús. Y si me preguntan, ¿qué te gustaría preguntarle? 1000 cosas, un montón de cosas. No tendría yo el tiempo para definir qué le preguntaría, tanto que le preguntaría al Señor. Pero al final, si soy más sincero, me gustaría que no haya nadie. Y si no hay comida, pues no importa. Pero sí estar frente a frente delante de la presencia de mi Rey. Y disfrutar de un banquete que no solo es el alimento, como dijo Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando le dijeron, Señor, ¿ya comiste? Le dijeron los discípulos, mi comida y mi alimento es hacer la voluntad del Señor, dijo Jesús. Entonces, ahora sí, ya te lo mando al mundo espiritual, a la área espiritual. No me importa que no hubiera comida, no me importa que no hubiera un banquete desde la parte de la vianda para el cuerpo. Lo que sí quisiera yo es tener un banquete espiritual con el Señor, a tal punto que si yo no tengo que hablar ni una sola palabra, no digo nada. Pero sí que Él me hable y con solo que mencione mi nombre, mi cuerpo se estremezca. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros quisiéramos disfrutar de ese banquete espiritual con nuestro Rey. Y tú te puedes preguntar, sí, hermano, cuando estemos en el reino de Dios. No. No. Todos los días, Dios, Jesucristo, te esperan en tu cuarto, en la sala, en el baño, en tu carro, no sé, en tu sala de estudio, en tu biblioteca, no sé.
en tu jardín, no sé, para tener un banquete contigo, para tener un banquete espiritual con su hijo o su hija, para que tengas un banquete con el Rey. Y eso no depende de Jesús, no depende de él, depende de nosotros. Amén. El poder tener ese banquete espiritual con nuestro Rey. Entonces, si ya te lo traigo otra vez a la realidad, usando esa metáfora, nosotros somos los que no hemos disfrutado de tener un banquete con nuestro Rey. El Señor sí siempre va a estar ahí con nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que provocar que eso suceda. Fíjense que nosotros con mi esposa en la casa tenemos, esto lo voy a decir de parte del Señor y yo le pido permiso a mi esposa porque es algo que nosotros mantenemos como en secreto, pero lo voy a decir. Nosotros tenemos un altar. Un altar significa una mesa bonita en el cual tenemos instrumentos que usaba el pueblo de Israel y que simbolizaban la presencia de Dios en el templo o en el tabernáculo cuando estaba Moisés y Aarón y el pueblo. Y tenemos ahí una miniatura del arca del pacto que trae adentro el maná, la vara de Aarón y también la parte de la ley, la Biblia. Y tenemos la menorá o la famosa que se enciende, la lámpara. Tenemos aceite ungido, tenemos un chofar. Y mi esposa hace algo muy bonito, que pone una bandeja en la cama, ¿verdad?, de nuestro cuarto, y la pone con una especie de mantel, y ahí ponemos cada uno de los instrumentos. Y por supuesto, empezamos a orar. Y para mí ese es un banquete tan rico desde la parte espiritual con el Rey, que yo realmente disfruto más que cualquier alimento físico que yo pueda consumir. Entonces esta es la segunda palabra, parte del punto de la gracia. Deleítate en la presencia de Dios. Ve a ese banquete con el Rey y todas estas situaciones que están pasando en tu vida, que te quitan la paz, que te quitan el sueño, que te quitan la parte de tu vida, entrégaselas al Señor, pero no solo vayas a pedir, no solo vayas a hablar, no solo vayas a hacer una oración religiosa porque ya oré 3 horas, porque hay un calendario a los que somos de Jericín y vamos a ir a un encuentro. Ve y disfruta de un banquete con el Rey. Y eso te va a deleitar todos los días de tu vida, a tal punto que ni te vas a dar cuenta. Pero tu vida va a transformar todo aquello que toques, todo aquello que toques, todo aquello que toques, literalmente. Porque muchas personas no encuentran sosiego, gracia y andan buscando banquetes en el dinero, banquetes en el poder, banquetes en los títulos. Hay gente que le encanta que le digan pastor, pastora, les encanta que les digan apóstoles, que les digan profetas. Y yo no quiero estar criticando y sé que es un poco duro, pero es palabra del Señor, recíbelo de parte de Dios. Lo que te debe de encantar a ti es estar en un banquete con tu Rey y estar delante de la presencia de Dios y disfrutar todos los días de lo que Dios te mande, sea barrer pisos, sea recoger basura, sea predicar en un púlpito, sea predicar en la tele o sea ayudar al prójimo en lo que Dios te mande hacer. Entonces, disfrutemos del banquete con el Rey. Y en ese tiempo empezaron a orar, dice la Biblia, y ayunaban también. A veces ayunar no es solo dejar de ingerir alimento o una huelga de hambre para que Dios me complazca lo que yo quiero. No, es incluso sacrificar y mantenerme puro de otras cosas. Amén. Mantenerme, por ejemplo, no estar tan hipnotizado con juegos de video, con las redes sociales, con el televisor, sino dedicarme en ese tiempo para purificarme para el Señor y decirle: Señor, enriquece mi parte espiritual para que realmente mi vida cambie y eso pueda cambiar todo el entorno. Resulta que cuando estas personas ayunan y oran, algo sucede en la atmósfera. Algo sucedió en la parte espiritual que Dios provocó que de lo sobrenatural pasara en lo natural. Por ejemplo, muchos de nosotros no leemos la Biblia increíblemente y es nuestra herramienta principal como hijos de Dios. Y por eso no tenemos conceptos claros y por eso cualquiera nos engaña, porque la Biblia dice que el simple todo lo cree y por eso también a veces no sabemos ni cómo actuar. A veces decimos ser cristianos, y me incluyo, y hacemos cosas contrarias a la Biblia. Seguimos más las tradiciones humanas, como le decía Jesús a los fariseos, que la misma ley de Dios.
Entonces, estas herramientas espirituales es importante que nosotros las pongamos en práctica. Ellos la pusieron en práctica y resulta que Dios cambia el entorno espiritual. Pero imaginémonos la historia desde otro punto. ¿Qué tal no hubieran orado o ayunado? Si nosotros no ayunamos, no oramos y no leemos la palabra, nuestra atmósfera no cambia. ¿Qué pasó? Viene en un banquete con el rey y Esther le dice a Asuero lo que está pasando y que quieren exterminar a su pueblo y que quieren exterminar a Mardoqueo y que quieren exterminar a todos los judíos que están por ahí, y ella le confiesa allí que ella es judía, pero como ya tenía el amor y la gracia de parte de Esther, de Asuero, entonces Dios utilizó eso para hacerle conciencia a Asuero de lo que estaba pasando y cuál era el propósito de lo que iba a suceder. Entonces viene Asuero y le dice a Esther, ¿y esto quién lo quiere hacer? Y Esther le dice, Amán, le dice, y él estaba allí. Muchas de las veces en las cuales nosotros no podemos ver las bendiciones de Dios es porque no desenmascaramos las mentiras de Satanás. Si nosotros con la excusa de que no es una mentira piadosa cometemos un pecado de mentira, la mentira trae más mentira y eso no nos permite ver la gloria de Dios, no nos permite ver las bendiciones de Dios. Si yo no soy transparente y no desnudo las artimañas del enemigo, eso no permite ver la bendición de Dios. Entonces, ¿qué hizo Esther ahí? Algo increíble que hasta lo debemos de usar en el mundo espiritual. Desnudó las artimañas del enemigo que ellos tenían, que era Amán, que simbolizaba a Satanás para nosotros, y lo expuso. Entonces ahí ya estaba casi jaque mate. Nosotros debemos de desarticular las artimañas del enemigo. Viene alguien y me está mintiendo, decírselo. Viene alguien y me está haciendo brujería, me está haciendo daño, sacar eso delante de la presencia de Dios y enfrentarlo. Exponerlo. Estaba pasando una situación en la casa, amor, no sé si se acuerda usted con algo. Voy a ser un poco específico, siento de parte de Dios. Y mi esposa había comprado en esas cuestiones americanas, tiendas americanas, una muñeca. Sí, era como una especie de maniquí para colocar extensiones. Exactamente. Entonces yo la veo y estaba a la par así de un tocador que tiene mi esposa. Entonces, dormíamos, yo la miraba, yo dormí intranquilo con eso. Otro día la veo encima, porque tenemos un colchón y está encima así, o sea, estaba arriba de mí. Y yo quedé viendo eso y lo que se me vino a la mente es como está encima de mí, o sea, está empoderada esta figura. Y esto va desde el punto espiritual. No les pido que me entiendan, ni los estoy convenciendo en nada. Esto pasó y es real. Pues resulta que yo quedo viendo aquella muñeca y le vi los ojos, así como las medusas en las series de niños. No sé si en algún momento los de mi generación van a entender, pero algo demoníaco. Pero yo no le hice caso omiso. Me acuerdo que un día me quedo solo en la casa y estoy durmiendo y no pude conciliar el sueño esa noche. Dije, qué extraño, no pude dormir nada. Y luego a mi esposa le empezaron a dar, bueno, explíquelo usted si quiere un poquito más para yo después terminarlo con la historia. Bueno, la verdad que yo la compré por el hecho de que quería colocar unas extensiones ahí porque había un evento grande en nuestra familia y pues quería usar eso, ¿verdad? Entonces, para que no se me dañaran. Pero rápido de haberla comprado me empecé a sentir mal, como del estómago, muy débil, al punto que me sentía tan deprimida que lloraba, no sabía por qué lloraba. Pasaba enojada, molesta, no sé ni cómo explicarlo, pero o sea, solo me metía al cuarto a dormir y empezaban todos esas emociones raras, que no es muy normal que yo sea así. Entonces, ya los últimos días me acuerdo que me sentía tan mal que a veces hasta gritaba del dolor. Y un día le dije a mi esposo, amor, necesito que ore por mí, pero me salí del cuarto. Únjame aquí afuera porque no sé, siento que lo haga. Pues él lo hizo. Recuerdo que se había ido a bañar, entonces él se quedó en el cuarto solo. Inmediatamente él siente de parte del Espíritu Santo que vaya a botar esa muñeca. Solo hasta ahí quiero contar yo ahora. Mi esposa no es una persona que pase llorando, que pase deprimida, pero llegó a un punto que una vez la vi tan mal y empezó a llorar y le dijo, ¿qué le pasa? Entonces ella me dijo, no sé.
Entonces ahí el Espíritu Santo, como dice ella, me encendió la chispa. No, dije yo, aquí está pasando algo. Y me llevó directamente donde esa muñeca, o esa, como dice usted, Como maniquí. La agarré, porque solo la parte de la cabeza para arriba. La agarré, ungí eso, es decir, oré en esa parte, que todo aquello que estuviera perjudicando la vida de mi esposa se cortara en el nombre de Jesús en ese tiempo, que ese era un emisario de Satanás. La llevé a un lugar allí y la quemé. Cuando la estamos quemando, nosotros empezamos a orar y nos abrazamos con mi esposa y empezamos a llorar los dos, porque yo siento que ahí se rompió algo en mi esposa y sentí que ahí se rompió como una especie de maldición. Te parecerá raro lo que te estoy diciendo, pero por algo te lo estoy contando. Resulta que cuando llegamos a la casa yo empiezo a escuchar gritos y alaridos como de una mujer en el fondo, allá donde quemamos. Y dice mi esposa, porque después hablamos, que ella también los escucha. Pero no quisimos hablar de ese tema en ese momento, solo nos abrazamos, oramos, nos cubrimos y terminó todo. Como desde la parte, unos dirán por arte de magia, no es magia, es desde la parte de la sanidad y la libertad del Señor Jesús, en cuestión casi de instante, mi esposa se siente diferente y todo lo demás cambió. ¿Por qué te digo esto? Aunque alguien te quiera hacer brujería con lo que sea, dice la Biblia que si nos muerde una serpiente no nos hará daño el veneno, porque estará Dios con nosotros. Lógicamente hay que tener cuidado. Al que alguien te quiera desear el mal, aunque alguien te quiera hacer daño, eso no va a prosperar, porque si tú estás delante de la presencia de Dios, Dios te va a dar las herramientas para buscar en esa parte y en esa área, y que eso no suceda y no destruya ni tu vida, ni tu matrimonio, ni tu familia, ni tu trabajo, ni nada. Y aquí vamos a ir terminando, porque quiero decirles que Dios tiene el control de todo. Amén. Resulta que viene Amán, el emisario de Satanás, y empieza a hacer una horca, a construirla. La Biblia no dice en cuánto tiempo pasó, pero construyó una horca para Mardoqueo. O sea, quería ahorcar a Mardoqueo, matarlo. Pasa el tiempo y cuando Esther devela de que Amán es el que quiere exterminar al pueblo, y a ella misma, a Mardoqueo, a Asuero no le gustó, y dijo que pague Amán lo que quiera hacerle a ti y a tu pueblo, y que vaya a la horca para que él muera. Y esa horca fue una horca que él mismo construyó para Mardoqueo, y que más bien la utilizaron para morir, para que él muriera, perdón. O sea, él mismo cavó su propia tumba, como se dice popularmente. Muchas personas te van a querer hacer daño, muchas personas van a querer perjudicar tu vida, muchas personas van a querer hacerte daño, hacerte bullying en la escuela, en el colegio. Muchas personas te van a querer hacer echar el piso en el trabajo. Muchas personas van a querer hacerte daño, pero yo quiero decir de un lado, si tú eres un hijo o una hija de Dios, ten fe y paciencia y ten perseverancia, que lo que pase es lo mejor. Amén. Sea que no lo entiendas ahorita o hasta después, lo que pase es lo mejor. Y del otro lado, ay de aquellos que se metan con hijos de Dios. Hay de aquellos que quieran hacerle mal a un hijo o una hija de Dios. Todo aquel que disfrute de la presencia de Dios en un banquete con el Rey, y si Jesús permite que estemos con Él en esos momentos, ¿cuánto más no nos va a defender cuando alguien nos quiera hacer daño? Hay de aquellos que le quieran hacer daño a un hijo o una hija de Dios en todas las áreas de su vida. No sea que estés construyendo tu propia horca y que lo que le deseas a un hijo o una hija de Dios íntegro, sincero, honesto, transparente, se te vuelva a ti. Hay de aquellos que hagan eso. Tengamos mucho cuidado. Y miren qué interesante, que no solo a Amán le quita la vida de la misma horca que él construyó, sino que la pagan los 10 hijos de Amán. Tú no sabes, muchacho, muchacha, que si tú tienes una hermana y le quieres hacer daño a una señorita, a tu hermana le puede pasar lo mismo. Tú no sabes, hombre, mujer, que si tú quieres hacerle un mal a un hijo de Dios en un trabajo, tú también tienes hijos y esos hijos van a sufrir el daño que tú le quieres hacer a otra persona. Tú no sabes, hombre o mujer de ministerio, que porque tienes envidia, celos, tú también tienes hijos
y los hijos tuyos pueden pagar esas consecuencias. Y yo no lo estoy diciendo deseándole mal a nadie, es una verdad escritural. Lo que viven los hijos de Amán es lo que él sembró. Tú no sabes que los problemas tuyos no son problemas de tus hijos. A veces los adultos nos peleamos entre qué sé yo, amigos, vecinos, conocidos, y tú le inculcas esos sentimientos horrendos a tus hijos o a tus hijas, y ese niño o esa niña que tiene inocencia crece con rencor también a aquella persona que a ti no te agrada. Lo está llevando a su propia horca, espiritualmente hablando. Ten mucho cuidado, porque lo que nosotros sembramos lo cosechamos. Y esto va para ir finalizando ya, para aquellos que buscan la presencia de Dios, que se deleitan en un banquete con su Rey. Lo que tú siembras lo vas a cosechar. Tal vez ahorita no lo ves, tal vez ahorita no lo entiendes, pero en su momento lo vas a cosechar en tu vida, en tu noviazgo, en tu matrimonio, con tu familia, con tu trabajo, en tu ministerio. Lo vas a cosechar. Amén. Y todo lo que tú hagas bien, eso lo vas a ver multiplicado en tu vida, y sobre todo en la parte espiritual, que es lo más importante. Resulta que el pueblo muere Amán, mueren sus hijos, y prácticamente Asuero les da el permiso de exterminar a sus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios te va a dar licencia de matar? No, que Dios te va a defender en todo momento. Amén. De cualquier circunstancia. Así como Judas, porque es bien importante la parte de Judas. Judas mete la mano en el plato de Jesús. Aquel que come en mi plato, dijo el Señor en una versión, ¿verdad?, de la Biblia. Si Dios permite que tú estés cerca de Él, y lo repito otra vez, ¿cómo te va a dejar solo? Si a veces los seres humanos, con que tengamos una influencia en cualquier área de nuestra vida, sea el trabajo, los estudios, lo que sea, nos sentimos protegidos, nos sentimos intocables, no digamos aquellos que tenemos al Señor de nuestro lado, al Rey, al que lo sabe todo y al que lo puede todo de nuestro lado. Entonces, Dios te va a cuidar, y así cuidó al pueblo de Israel, así cuidó a Mardoqueo. Más bien a Mardoqueo lo levantaron y lo honraron. Y Esther, por supuesto, era la mera, la reina. Es como ¿cómo se llama? La dama de honor. Era la esposa, en este caso, como del presidente, ¿no? La primera dama. Era la reina, y también su palabra valía. Entonces, mueren muchos que los judíos en ese tiempo quitaron la vida porque los querían exterminar, y hacen una fiesta que se llama la fiesta de Purim, y hacen un gran banquete, y todos disfrutan de estar en ese banquete con el rey Asuero, con su rey. Toda lucha que tú tengas, cualquier situación difícil que tú tengas, vas a ver la gloria de Dios y vas a poder volver a disfrutar de ese banquete con el Rey. No tengas miedo lo que estés pasando. Tal vez has pasado momentos difíciles económicos, tal vez has pasado momentos difíciles en tu familia, tal vez has pasado momentos difíciles en tu matrimonio, tal vez has pasado momentos difíciles en el ministerio, con tus hijos, con tu negocio. Pero yo voy a lo espiritual. Tal vez has pasado muchos momentos difíciles en tu vida que no entiendes, pero Dios te va a cuidar, te va a proteger, te va a defender, y después vas a disfrutar tanto de estar en el banquete con el Rey, que vas a disfrutar tanto esa fiesta, que aquello que pasó ya quedó atrás, y ahora vas a vivir una nueva vida. Y quiero hablarle a aquellos que tal vez han perdido un familiar, que tal vez no volvieron a verlo. A veces nosotros exorbitamos mucho lo que es una palabra y decimos murió trágicamente. Morir es morir. No quiero llevarlo al nivel frío, no, quiero que sepas que morir es morir. Sea el muere en la cama o el que muere en un accidente trágico. Morir es morir, y de hecho le decimos trágico, pero morir es morir. Todos vamos hacia allá. A todos nos va a costar. A todos nos va a tocar estar en ese lugar. Y ahí es cuando vamos a saber si realmente peleamos la buena batalla de la fe y concluimos nuestra carrera. Pero si tú tal vez te has sentido deprimido, deprimida, si te has sentido angustiado, angustiada, si te has sentido mal, yo te invito
a esa fiesta que tiene nuestro Rey, que todos los días te invita a disfrutar delante de Él. Yo te invito a que vayas al banquete que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Y ese banquete no requiere dinero, no requiere ropa lujosa, solo requiere de un corazón contrito y humillado, solo requiere de un corazón devoto delante de la presencia de Dios. Jesús te está esperando con ese banquete. Allá tú, si quieres compartirlo y tener un banquete con el Rey. Quiero que oremos en esta tarde. Amado Señor, que en esta tarde esta palabra haya caído en tierra buena, en tierra fértil. Gracias por este tiempo, Señor, porque fueron tus palabras. Solo somos instrumentos de lo que tú quieres transmitir el día de hoy. Padre, que todos aquellos que no te tienen en su corazón, en esta tarde repitan conmigo: Señor, te amo. Señor, gracias. Señor, hasta aquí me has traído. Perdóname. Si estás llorando porque tal vez te has sentido débil, deprimido, deprimida, te has sentido mal, incluso te has sentido, aún conociendo al Señor, débil espiritualmente, este es el momento. El Señor te dice: ven a mi banquete, disfruta. Yo estoy aquí esperándote, nunca te saqué, tú eres el que te has ido. Siempre he estado aquí para ti. Me arrepiento de mis pecados, dile al Señor. Quiero disfrutar ese banquete con mi Rey. Quiero disfrutar esa fiesta contigo. Quiero disfrutar de ese banquete espiritual todos los días de mi vida. Quiero servirte, Señor. Padre, queremos servirte. Gracias por permitirnos estar en ese banquete todos los días. Perdónanos si no nos hemos acercado. Perdónanos si no hemos sido personas que hemos disfrutado de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a disfrutar de ti. Ayúdanos a disfrutar de la persona de Jesús, de ese hombre extraordinario que fue en la tierra y ahora el Hijo de Dios, a la par del Padre, y al Espíritu Santo también. Permitirte, Espíritu Santo, que tú hables a nuestra vida, que nos ayudes a ser más sinceros, más honestos. No puede un cristiano tener falta de perdón. No puede un cristiano ser orgulloso, no puede un cristiano ser soberbio. Sabemos que hay situaciones en nuestra vida, pero asimismo sabemos que nosotros podemos ser cambiados por tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque cada día aprendemos cómo ser mejores. Cada día aprendemos que, resumiendo el mensaje, tenemos gracia delante de los demás. Cada día aprendemos que podemos disfrutar de tu presencia en un banquete espiritual. Cada día aprendemos que aún que tengamos enemigos y nos quieran serruchar el piso en cualquier área de nuestra vida, hasta en el ministerio, oramos por ellos, pidiéndote para que tú les hagas saber de que somos hermanos, aún de diferentes padres. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a comprender la parte del ataque del enemigo, para que nosotros podamos salir libres y que Él quede avergonzado, Señor, y no nosotros. Padre, te pido por esas personas que están al otro lado, que recibieron a Jesús, que se reconciliaron con el Rey y que puedan de ahora en adelante empezar a disfrutar un banquete con el Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amor, por esa hermosa palabra que yo sé que nuestro Señor Jesucristo puso en su vida para compartirlo con todos nuestros televidentes. Gracias a cada uno que se quedó hasta el final a escuchar, a meditar, reflexionar y sobre todo que quede esa semilla ahí sembrada de las buenas nuevas que tiene nuestro Señor Jesucristo y sobre todo cómo mejorar y aprovechar ese banquete que nuestro Señor Jesús nos ofrece día a día. No importa la hora, la circunstancia, el momento, solo hay que tener un corazón dispuesto a pasar este tiempo. Entonces damos gracias por ello, les bendecimos, les amamos, les deseamos pues un excelente fin de semana y sobre todo pues una buena semana. Muchas bendiciones y esto ha sido todo por hoy. Amén, Dios les bendiga. En este año 2024 queremos que seas parte de nuestra iglesia Centro Cristiano Jericín Central. En este año 2024 estamos declarando como iglesia que en Dios haremos proezas y que Él apartará a nuestros enemigos, así como lo dice en Salmos 60:12.
Estás invitado a nuestras reuniones dominicales los días domingos, donde exaltamos y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.